bienvenidos a mi canal. Yo soy Ale Maciel y hoy estoy inaugurando una nueva sección que se llama Food Science. En estos videos les voy a explicar el cómo y el porqué de diversos temas relacionados con alimentos. Y para inaugurar esta sección, hoy les voy a hablar de un tema que seguido leo en los comentarios: gramos versus tazas. Quise hacer esta prueba para ver cuál es mejor y para esto voy a medir cuántos gramos hay en una taza con dos de los ingredientes más utilizados en repostería: harina y azúcar. Quédense conmigo para averiguar qué es mejor. Hay que encender la báscula, colocar encima el bowl que vamos a utilizar y picarle al botón para que la báscula se ponga en ceros. A esto se le llama tarar. En todas las mediciones voy a utilizar la misma taza medidora. En esta primer medición obtuve 155 gramos. Voy a regresarla al bote, voy a regresar el bowl a su lugar, asegurarme que esté en ceros y nuevamente medir una taza. En esta segunda prueba obtuve 169 gramos. Veamos qué tal la tercera. Esta vez voy a dejar la harina un poco más sueltita, no la voy a compactar tanto, pero de cualquier manera mi taza sigue llena y para dejarla al ras le paso por encima un cuchillo. Prueba 3, 145 gramos. Hagamos una última prueba, ahora con un método que he leído en algunas recetas, que es llenar la taza medidora con una cuchara. En esta última prueba con harina obtuve 127 gramos. Ahora hagamos la prueba con azúcar. Por cierto, mi taza medidora se rompió. Todo sea por el canal, amigos. Por su composición, el azúcar es más pesado que la harina. Veamos cuánto pesó esta primera taza. 228 gramos. Prueba número 2, 207 gramos. Para la última prueba con azúcar, igual estoy usando el método de llenar la taza con la cuchara. Veamos cuánto pesa. 217 gramos. Ahora voy a usar cucharadas. Tengo esta que dice 1 tablespoon. Veamos cuánto pesa una cucharada de azúcar. 15 gramos. Segunda cucharada. 13 gramos, que es la diferencia entre 28 y 15. Y ahora tercera cucharada, 14 gramos, que es la diferencia entre 42 y 28. Después de haber hecho este experimento llegué a la siguiente conclusión: ni las tazas ni los gramos son mejores ni peores que el otro. Todo depende para qué las necesitas. Las tazas sirven muy bien para medir líquidos, porque para eso están hechas, para medir volumen. Pero medir ingredientes secos en una taza puede arruinar nuestra receta, porque depende de qué tanto compactes el ingrediente en la taza. Comparando la taza que pesó más contra la que pesó menos, tuve una variación de 42 gramos. Imagínate que una receta te pide 3 tazas de harina. Pudieras llegar a tener variaciones de más de 120 gramos. Sé que en repostería la gente tiene miedo porque dice que tiene que ser súper precisa. A ver, una variación de harina de 5 o 10 gramos no pasa nada, pero 120 gramos sí van a hacer una diferencia muy importante en la receta. Lo mismo con el azúcar. Entre la taza que pesó más y la que pesó menos, tuve una variación de 21 gramos. Por eso, cuando se trata de ingredientes secos, yo siempre prefiero usar gramos, porque con esto me aseguro de dos cosas: de que siempre la receta me va a salir igual todas las veces que la haga, y la segunda es que a ustedes también les va a salir, porque a mí no me interesa compartirles recetas que no sirvan. Yo quiero que ustedes cocinen como todos unos pros. Y ya, por último, las cucharadas, como pudieron ver, también varían 1 o 2 gramos, pero no representan un problema. Si una receta te pide 2 cucharadas de algo, va a variar 2, 4 gramos, no sé, muy poquito, que no va a representar una cantidad significativa para nada en tu receta. Si está dentro de sus posibilidades, yo les recomiendo que se compren una báscula para que así puedan cocinar muchas más recetas y siempre tengan la certeza de que les van a salir. Les voy a dejar aquí abajo unos links para que puedan checarlas, hay de diferentes precios. Yo no las vendo, solo les recomiendo las que encontré en internet. Espero que les haya gustado mucho este video y que les haya aclarado sus dudas. Suscríbanse a mi canal y síganme en redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan lindo día. Bye.